Recientemente conversábamos acá con la parte gubernamental de Latinoamérica, del CLAD, que es una asociación de estados, una organización que tiene sede en Caracas, donde la política es ayudar a los gobiernos en cooperación y políticas públicas. Pero a nivel ya no de Estado, sino de la sociedad civil, invitamos hoy a Lenín Castillo, coordinador regional de la Organización Latinoamericana de Cooperación y Políticas Públicas. ¿Cómo ustedes nacen en América Latina frente a tantos desafíos de las políticas públicas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En este espacio lo creamos, bueno, jóvenes saliendo cada uno en sus países de la universidad con la motivación y la inspiración de unir a América Latina en estos contextos tan adversos para poder construir políticas públicas desde las buenas prácticas, porque creemos en los nuevos modelos de gobernanza en donde la sociedad civil se acerque mucho más a la gestión pública y la gestión pública de un determinado municipio en Venezuela sea más cercana con los ciudadanos. Nace por la necesidad de articulación, por la necesidad de tener una identidad latinoamericana que sentimos que en estos últimos años se ha perdido un poco. Ahora, en tu caso, y algunos de los directivos vienen de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Esos proyectos, entonces, están vinculados en Venezuela con varios países importantes de América Latina, han tenido reuniones regionales. Sí, hemos tenido encuentros, por ejemplo, en Colombia hace un tiempo atrás, en donde visibilizábamos la articulación de cómo ha sido la gestión de legisladores y diputados de México, de Argentina, de Colombia y Venezuela, para ver cómo en conjunto creamos buenas prácticas, políticas públicas similares, para que podamos avanzar como región en un bloque que permita esos ideales de poder articularnos como en todos los pueblos y que la comunidad, la sociedad civil entienda que es importantísimo que como bloque latinoamericano podamos unirnos. Ahora, como un requisito previo, siempre el tema de la integración, porque a diferencia de Europa, veíamos hoy la conferencia de inteligencia artificial, los europeos presentan una sola voz de 27 estados. América Latina no tiene esos criterios comunes que hace falta organizar y mejorar en las políticas públicas, inclusive a nivel constitucional, de la Constitución latinoamericana. Sí, porque muchas veces las uniones que han surgido a nivel políticas en Latinoamérica han sido ideológicas y no de estados o de causas o sociales con lineamientos claros. Y eso ha perdido que, bueno, como la UNASUR, Mercosur y distintos organismos internacionales que han surgido en la región, cuando hay determinados bloques, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, o se fortalecen o se debilitan. Hoy yo creo que es importantísimo que la región, tanto de sociedad civil como desde los gobiernos, puedan integrarse y agruparse un poco más en términos de las causas, de las problemáticas, cambios climáticos, inteligencia artificial, derechos humanos en la región, en vez de únicamente reunirse ideológicamente, porque sabemos que a lo largo del tiempo esta integración latinoamericana se pierde y creo que, bueno, con estos fenómenos últimos de lo que ha pasado en estos últimos días en Latinoamérica, creo que va a surgir un sentido más patrio en donde, bueno, todos los latinoamericanos nos unamos en decir que nuestra identidad, nuestra soberanía, la integración es importante para darle sostenibilidad a nuestra región. De hecho, en las elecciones de Ecuador el pasado domingo, Sí, aunque importantísimas. están en balotaje, es decir, van a una segunda vuelta, en dos concepciones, conservadora o de izquierda de la política, sin embargo eligieron 5 diputados al Parlamento andino. ¿Ustedes no creen que más allá de los gobiernos, los parlamentos, que es el caso del Parlamento Europeo, que son 750 diputados y representan a los países en función de la población, avancen leyes de integración, que es lo que nos hace falta también, más de la visión única nacional, algo más regional, ya sea Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, la SICA de Centroamérica? Sí, yo creo que es importantísimo desde el Parlamento, porque como es la vida de leyes de cada país, podamos avanzar. Como usted lo comentaba, en Ecuador hubo una elección importantísima, significativa para la región, donde, bueno, dos bloques se estaban uniendo en esta contienda, en donde, bueno, da a entender cómo va América Latina, ¿no? Habían dicho que entre los polos de derecha, izquierda, conservador, progresista, conservador de izquierda, como cada analista o cada sector lo puede haber. Pero yo creo que sí es importantísimo la unión desde los parlamentos y, por ejemplo, nosotros desde la OLSPP tenemos iniciativas de integración que permiten justamente eso, capacitar
a los legisladores, a los parlamentarios, para que tengan las herramientas sobre diálogo democrático, gobernanza, incidencia política, incidencia pública, métodos de diálogo, negociación. Hoy creo que la región es importantísimo que entre países dialoguen. Por ejemplo, hubo hace unos meses el conflicto entre el gobierno de México y Ecuador, donde, bueno, el gobierno de Ecuador irrumpió la sede diplomática. Yo creo que es importantísimo en estos meses por venir el diálogo y la negociación en la región. Ahora, esos procesos de acercamiento a los parlamentos tienen doble dimensión, una dimensión hacia afuera, que es el Parlamento latinoamericano, por ejemplo, que podría ser mucho más modernizado como el europeo, pero también de los parlamentos hacia adentro, los consejos municipales, las asambleas. Hay que informarles de todo esto. Sí, y la base es la educación, la formación, estrategias claras de incidencia política, en donde, por eso lo decimos, los modelos de gobernanza, ¿no? De que la sociedad civil participe en lo que son los gobiernos abiertos, que puedan estar día a día, a tú, con las autoridades locales, con los parlamentos, y que los parlamentos en la región latinoamericana también puedan unificarse. Estas cumbres entre presidentes de parlamento, entre legisladores, creo que hay que propiciarlos aún más, porque siento, y ha sido unos análisis que hemos llevado a cabo, que en los últimos meses, en los últimos años se ha perdido como la identidad latinoamericana y vemos como siempre la europea se fortalece. Bueno, ojalá en Latinoamérica en los próximos meses podamos unificar y fortalecer esa identidad. Panamá está promoviendo, y sería interesante que ustedes se acercaran, una universidad anfictiónica latinoamericana y del Caribe, recordando el Congreso convocado por Bolívar, en esa idea de Bolívar de una nación de repúblicas, o de Miranda también, que tenía también. la visión en Colombia de una gran república unificada con independencia de cada país. Ese tipo de situaciones ustedes podrían también implementarlas, sobre todo, como tú dices, la educación y la universidad es fundamental. ¿Cómo llegan ustedes a esos centros? Sí, yo creo que es importantísimo avanzar desde las estrategias de que podamos encontrar que desde Latinoamérica podemos unirnos, y creo que en este caso en Panamá es una puerta muy interesante que va a permitir que los distintos analistas políticos de la región puedan acercarse a esa mirada. Lo vemos muy importante, muy significativo. Nosotros creemos en que las ciudades deben abrirse a la innovación y donde podamos avanzar en esas políticas públicas que sean más eficientes a los ciudadanos. Y si hay una política pública de gobiernos abiertos que funcionó en Montevideo, en Uruguay, ¿por qué no podemos replicarla en Caracas o en Ciudad de México? Yo creo que eso es parte de esa integración en donde podamos seguir un modelo y que sea también sostenible, porque lo que le comentaba, cuando hay un gobierno ideológicamente distinto al que viene, es muy difícil que esas políticas se ¿Qué es lo que mantengan. pasa en Europa? Que aquí cambian los gobiernos en Europa y los diplomáticos son los mismos de siempre. Hay políticas de Estado y políticas de gobierno. Ojalá Así es. ustedes impulsen con las nuevas generaciones esa visión de Estado y de historia, que no hay que romper con el pasado con todo, sino modificar y avanzar, sobre todo ahora que tienen acceso a nuevas metodologías. Yo le agradezco mucho este encuentro a Lenín Castellanos como coordinador regional, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina, y estaremos en contacto para ver si nos ponemos en contacto también con la CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Desarrollo, que está también en esto, pero hacia los gobiernos, orientándolos de mejor políticas públicas. Así que felicitaciones por esta iniciativa y estamos abiertos dentro del Congreso Brussels Internacional de promover todo lo que sea diplomacia y relaciones internacionales y sobre todo la integración. Vamos a un corte y seguimos con otros invitados de la tarde de hoy.